algo. Ya, entonces, les voy a compartir pantalla con lo que yo había pensado para hoy día, para empezar para hoy día, que sería ejercicio de curvas. Ya, entonces, a ver, me estoy organizando mi escritorio acá un poco. Ahí, ya. Tengo el chat abierto para ver si me escriben algo. Entonces, eso sí, nosotros acá ya hicimos varios ejercicios. O por lo menos dimos instrucciones cómo se hace en el caso del ejercicio 3. Ahora, el tema es que, bueno, hay hartos más acá. ¿Ustedes han mirado esa guía un poco? No mucho parece, ¿eh? Ah, eso es otra cosa. Pero debería estar en el U virtual en alguna parte. Hey. Es que la otra cosa que podríamos hacer es que perdón. Una cosa, lo de la evoluta acá, eso es algo que no hemos visto y que tampoco entra. Ya, la pregunta 11. A ver, hagamos uno que esté todavía, que pueda servir para el control. Acá, ya, por ejemplo, ya el 13, ya, no sé si les parece, así como al ojímetro. Acá, por ejemplo, en el 12, la parte 3, preguntan sobre la torsión. Eso se supone que tampoco entra, ¿ya? A ver, en el 11, hay curvatura, no creo que entre tampoco, ¿ya? Pero acá en el 13 tenemos una curva parametrizada y hay que encontrar los valores de manera que la tangente a la curva sea horizontal, por ejemplo, ¿ya? Entonces me voy a anotar cortito la función r de t, que es 2t al cubo menos 3t cuadrado y t menos 2 arco tangente de t. Y los valores con t en el intervalo de menos pi hasta más pi. Ya. ¿Están de acuerdo con ese ejercicio? Porque ya igual ya hicimos algunos, entonces, bien, vamos a hacer este. Por ahí. Ya. Bien, entonces nuestra función era r de t. Y por favor, tengan en cuenta, cuando ustedes escriban un desarrollo, siempre pongan, en el caso acá como del R, ¿ya? Pongan las flechitas, ¿ya? Para que se distinga bien de que ahí están conscientes de que eso es un vector,
3t cuadrado. Y la otra componente es t menos 2 arco tangente de t. ¿No? Ya, pues, bueno, te colocamos por abajo. Arco tangente de t. Ya, ahora sí. Es que el tema es que tenía la barra de comandos del Zoom arriba, entonces no me dejaba poner el paréntesis. Ya, y acá buscamos con t en el intervalo de menos pi hasta más pi. Entonces acá la pregunta es, ¿dónde? Bueno, ya, ¿dónde tenemos una tangente horizontal? Ya. Entonces, bueno, acá para esa pregunta. Entonces, para eso consideramos que acá tenemos una parametrización que es, acá la función componente es x de t y esta de acá es y de t. ¿Ya? Entonces, para encontrar en el plano xy una tangente horizontal, acá necesitamos entonces, que el DI a dx es igual a 0 para ese punto, ¿ya? Ahora, acá para ver el DI a dx, ¿cómo lo hacemos? Si acá, ¿ya? Entonces acá utilizamos las bondades de la notación de Leibniz en el sentido de que podemos amplificar esa fracción con el factor 1 partido por dt. Entonces tenemos di a dt dividido por dx a dt. ¿Ya? Bien, entonces, ahora, ¿y esas derivadas acá las podemos calcular? Bueno, más o menos las podemos calcular. 1 menos, a ver, la derivada de la arco tangente. Mm. Mm. Ya, esa derivada me la tendría que deducir ahora acá al lado. Vamos a utilizar acá un espacio. La arco tangente es la inversa de la tangente, ¿ya? Entonces, a ver cómo la escribo de mejor forma para que... Bueno, acá simplemente utilizamos el hecho de que con la derivada de la función inversa. Entonces me quedaría acá, a ver, ya voy a escribirlo acá, con arco tangente de t prima. Esto de acá es la f menos 1 de la tangente, ¿ya? Entonces, eso era 1 partido por f', la derivada de la tangente, bueno, tangente prima, y esto evaluado en la arco tangente de t. Acá con f igual a la tangente y, bueno, f de t ya igual a la tangente de t, f de t, y acá f a la menos 1 de t arco tangente de t. Ya, y la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Bueno, nos va a quedar un poco feo acá el asunto. Voy a necesitar más espacio acá. Bueno, después escribimos abajo por último. Ya, entonces,
la derivada de la arcotangente de t, esto va a ser entonces 1 partido por la secante al cuadrado de, ya, y ahora, acá 1 partido por f', evaluado en el f menos 1, sí, no, está bien. Acá hay que utilizar una identidad trigonométrica, pero para la secante. Ya, entonces tengo acá bueno, ya, este paréntesis. Ahora, la secante al cuadrado con la tangente, déjeme revisar un segundito. Acá, la secante al cuadrado es tangente al cuadrado más 1. Entonces acá voy a tener 1 partido por tangente al cuadrado en la arco tangente de t más 1, dijimos. ¿Ya o no? Sí, tangente cuadrado más 1. Ya, y ahora de esta manera acá, entonces, tengo la tangente de la arco tangente de t, entonces eso me va a dar t. Entonces voy a tener acá 1 partido por 1 más t al cuadrado. Bueno, ya. Esto como cálculo aparte para deducirse acá la derivada, si uno no lo recuerda. Como era mi caso ahora. Ya, entonces tenemos acá para la derivada en el numerador tenemos 1, entonces partido menos 2 dividido por 1 más t cuadrado y todo eso dividido por, ya, y de x a de t, esto van a ser 6t cuadrado menos 6t. Ya, ahora hay que simplificar esa expresión un poco. Bueno, ya, en el numerador tenemos que colocar todo en una sola fracción, entonces tenemos 1 más t cuadrado menos 2 dividido por 1 más t cuadrado y todo eso dividido por, acá podemos factorizar el 6t por t menos 1. Ya. Acá vamos a tener t cuadrado menos 1 en el numerador, en el numerador del numerador, ¿ya? T cuadrado menos 1 pero ese t cuadrado menos 1, perdón, al tiro lo voy a escribir. Bueno, ya por ahí la línea también parece, ¿o no? No. Bueno, ya. Lo voy a escribir al tiro como t más 1 por el t menos 1. Entonces, dividido por el 1 más t cuadrado, lo dejo acá todavía. Y acá tengo 6t y esto por el t menos 1. Ya, y ahora acá puedo simplificar términos. Entonces, porque ahora se me cancela este de acá con este de acá. ¿Ok? Entonces ahora podemos reescribir este asunto como, ya, dejamos como t más 1 dividido por 6t por el 1 más t cuadrado. Ya, ahora, en primer lugar, el 1 más t cuadrado, ya, esta parte acá siempre va a ser mayor que 0, de hecho mayor que 1, y solamente va a depender el signo acá de ese término 6t. Entonces, ahora, lo que necesitamos acá para que la derivada entonces se anule es que el numerador se anule.
pero el denominador no al mismo tiempo. Entonces, en este caso acá, esto ocurre claramente cuando t vale menos 1 y el menos 1 está efectivamente en el intervalo menos pi hasta más pi. Y acá en menos 1 esto vale menos 6, entonces, y acá tengo 2 menos 12, ¿ya? Pero el tema es que el de y a dx, entonces, es igual a 0, sí, solo sí. Entonces, t es igual a menos 1. Por lo tanto, acá en ese punto vamos a tener una tangente horizontal. Y la siguiente pregunta era respecto a la tangente vertical. Podemos responder eso al tiro también. Vertical. Eso va a ocurrir cuando acá tenemos un número finito dividido por 0. Entonces ya dijimos, este factor de acá, el 1 más t cuadrado, no se anula, ¿ya? Entonces la única posibilidad de que el de x a de t se anule es cuando t vale 0. Entonces, de x a de t, esto es 0, sí, solo sí. El t vale 0, entonces para ese valor de t vamos a tener una tangente vertical. Ahora, si queremos averiguar entonces las coordenadas de esos puntos donde se toman esas, donde tenemos esas tangentes, entonces simplemente tomamos nuestra parametrización de acá, esta, y la evaluamos para estos valores acá de t. Si quieren podemos colocar aquí un t sub 1 y acá un t sub 2. Entonces R en t sub 1, esto va a ser igual a, ya acá la tengo escrito, entonces va a ser menos 2, menos 3, o sea, menos 5, bueno, ya pongámoslo al tiro, menos 5, y en el otro tenemos 1, no, menos 1, menos 2, bueno, la arco tangente de 1, ¿dónde la tangente vale 1? Eso era como un ángulo entre medio. A ver, déjeme ver. En alguna parte aquí cerca tenía una tablita. Acá. A ver. En pi cuartos. Entonces acá menos 2 por pi cuartos. Ah, perdón, menos 1. Perdón, acá eso es para más 1 y vale en 3 pi cuartos. Ya, ahora sí. Acá me faltó este 3. Eso. Ya, entonces eso lo simplificamos acá un poco todavía y lo escribimos un poco más bonito. Eso sí, acá esa parte no la podemos simplificar mucho, excepto el 2. Entonces nos queda 3 pi medios. En ese punto, entonces tenemos la tangente horizontal y la tangente vertical. La vamos a tener en el t sub 2. Y esto era, acá es 0 y acá es 0 también en la segunda componente, porque la arco tangente de 0 es así que la podemos considerar como 0. O sea, en el origen hay una tangente vertical acá para esa curva. Eso, ahora... lo que sí, a ver, perdón, acá hay una cosa. Dijimos al principio con t entre menos pi y más pi.
Y acá este valor sería con un t, digamos, fuera del sí, menos, ya, bueno, con el 3 pi cuartos, eso es, no, está dentro del margen todavía, ¿ya? Ahora, eso sí, a ver, por simetría debería haber otro valor acá, pero bueno. No, pero para el -1, no, ahí tiene que ser un valor nomás, ¿ya? Eso, ya, está bien así. Aquí tengo los 2 puntos que pertenecen a esa curva descrita con esa parametrización, donde tengo acá en el primer punto, tengo la tangente horizontal y acá tengo la tangente vertical. ¿Dudas, consultas? ¿No? Entonces, a ver. Bueno, ya. Es que, ¿quieren ver otro ejercicio o...? Porque a mí me gustaría también como avanzar un poco con la materia. Entonces, pero estoy abierta a escucharlos. Eso sí, me tienen que hablar de alguna forma, sea por chat o sea hablándome. Profe, ¿Sí? lo que a mí me surgió una duda con respecto al ejercicio, ¿Ya? que al principio es solamente el por qué se evalúa el de I a de X igualado a cero. ¿Es por tema de como pendiente, cosas así? Sí, porque para el gráfico, como es un gráfico en el plano XY, ¿ya? Sigue la misma cosa válida, digamos, que aprendieron en cálculo 1, de que tenemos tangente horizontal cuando, cuando el de y a de x es 0, ¿ya? Ah, ya. Aquí Sí, ah, solamente está la diferencia de que ahora x es una función de t e y también es una función de t. ya, ya. Ahora comprendí mejor. Gracias, profe. Bien. Am, ya, porque entonces miren lo que quería ver con ustedes también. Acá, integral de línea y campos conservativos. Esos apuntes sí o sí deben estar en el U virtual. A propósito, no sé, pero quizás hay también en el, es que no sé si quizás lo saqué hay un sitio que es, bueno, www.calculo3.dmcc.usach.cl. Ahí deberían haber algunos apuntes y guías también todavía. Si quieren lo anoto en el chat. Si no lo encuentran en el U virtual, pero en sí debería estar en el U virtual en alguna parte. msc.usach.cl. Ahí les anoté en el chat el sitio, ¿ya? Eso. Ahora, el tema es que ahora acá nos vamos a... bueno, acá pusieron primero una motivación, acá con un problema físico, ¿ya? En el sentido de que el trabajo realizado, pero ¿saben qué? Ese concepto del trabajo realizado, no sé si ustedes ya lo han visto en física, es como súper tramposo, en mi opinión, ¿ya? Porque si yo tomo unos, no sé, 50 kilos y me subo por 30 pisos por las escaleras y después me bajo de nuevo, esos cálculos me van a decir que no realicé ningún trabajo. ¿Me entienden? O sea, es injusto esa cosa, ¿ya? Pero bueno.
Ya, el tema es que acá tenemos una fuerza que actúa sobre una partícula que entonces se desplaza y en ese caso acá en línea recta con una cierta velocidad y supongamos que recorre cierta distancia d. Y en ese caso, bueno, el trabajo está dado con esa formulita acá, el valor absoluto de la fuerza. Aquí hay que tener en cuenta, fíjense, la fuerza no necesariamente actúa 100% en la misma dirección. Acá lo que actúa efectivamente sobre la partícula, eso va a ser solamente esta cosa, o sea, acá con un ángulo recto, ¿ya? Esta parte, y eso se llama la proyección ortogonal o la proyección del vector f sub 0 sobre el vector que tengo acá, que me da la dirección a lo largo de la cual se mueve la partícula. Entonces, efectivamente, sobre la partícula solamente actúa, bueno, para esos esquemas, esta fuerza de acá. Y, y aquí ustedes pueden ver, digamos, acá la longitud de ese vector es más corta, o sea, la magnitud de la fuerza que llega efectivamente a la partícula es menor. Entonces, y acá, como tenemos de nuevo un triángulo rectángulo, entonces podemos calcular esas medidas acá, utilizando acá, en este caso, el coseno, el lado adyacente dividido por la hipotenusa. Bueno, ahora la idea es que queremos calcular queremos hacer el mismo cálculo, pero no solamente sobre rectas, ¿ya? Entonces, cuando es a lo largo de una curva acá, entonces la curva está dada de cierta manera, y entonces la distancia d la podemos calcular con esa integral. Eso ya lo hemos visto. Es la longitud del arco que hemos recorrido, ¿ya? Y después, bueno, de ahí podemos calcular entonces digamos, eso acá corresponde a lo que sería la parametrización por longitud de arco. De manera que para recorrer la distancia d, la partícula se demora este tiempo, ¿ya? Ahora, acá tenemos una propiedad que es del producto punto, en sí, de este producto punto, ¿ya? Que tiene que ver con lo que yo les estaba diciendo acá, la fuerza efectiva que llega sobre la partícula, ¿ya? O sea, que puede actuar en esa dirección, depende de la dirección en la cual se mueve la partícula en ese momento. Porque si yo a alguien lo tiro hacia el lado, bueno, entonces lo cambio de trayectoria. Ya, bueno, ya no nos compliquemos la vida con la física. Perdón, yo por algo no estudié física. Bueno, pero el asunto es que acá el trabajo va a ser simplemente el producto punto entre lo que es la fuerza aplicada y, o sea, que tiene una dirección, ojo, ¿ya? Y y la parte que estuve recorriendo, ¿ya? Entonces, ahora de esta manera, esto de acá, esta integral, la puedo meter acá dentro de del producto interno, utilizando acá, o sea, bueno, eso es en parte utilizando esta cosa de acá y además utilizando acá esa parte.
Bueno, pero acá dejemos la física hasta acá. Si ustedes lo quieren después ver de manera un poco más clara, pueden leer ahí el texto con más calma también. Pero a lo que yo, digamos, voy como más bien por la parte matemática, es que ahora acá podemos entonces, de manera análoga a como ya lo hemos hecho, em, a ver, definir eso, ese objeto de acá. Integral de línea de un campo vectorial sobre una curva. Ahora, ¿qué significa eso? Un campo vectorial es simplemente para nuestros propósitos, es una función, bueno, que puede ser de R3 en R3 o puede ser una función de R2 en R2 o algo por el estilo, ¿ya? Acá pusieron con R3. En general puede ser de Rn a Rn ya, pero no nos compliquemos la vida. Entonces, y acá tenemos una curva que está dentro del R3. A propósito, si lo miramos de manera gráfica acá, un campo vectorial, si yo tengo mi espacio acá R3, ya, bueno, acá tengo solamente el primer octante. Entonces, lo podemos reemplazar, o sea, digamos, como ilustrar solamente mediante flechitas. Si quieren, ahí después, la próxima clase vemos el Stuart, ahí hay gráficos mejores que lo que yo voy a hacer ahora. Pero acá tenemos una flechita, por ejemplo, en este punto, acá tenemos otra, acá podemos tener otra, y así, ¿ya? No sé, acá podemos colocar una, ya, o sea, acá hay que tener en cuenta que esos vectores son como flechitas de distintos largos que, eso sí, están colgados en el espacio tridimensional, ¿ya? Porque a cada punto en R3 le asocio un vector, y un vector es un objeto que tiene una longitud y que tiene una dirección, también en R3, ¿ya? Bien, pero el tema es que esa curva que nosotros estamos pensando en considerar acá, ahí pongámosla así en el espacio, ¿ya? O sea, bueno, es alguna curva, alguna parte puede estar más cercana a mí, alguna parte más lejana, ¿ya? Eso, acá en ese dibujo, en dimensión 2 no se puede ver muy bien, ¿ya? Pero el tema es que de todas maneras es solamente una curva, o sea, solamente una línea. Entonces, si yo tengo un trozo de curva, significa que ese proviene de simplemente una parametrización acá, pero de un intervalo finito, ¿ya? De A a B, como yo lo hice acá. Entonces, eso significa que ese alambre que yo tengo puesto de alguna forma en el espacio, lo puedo tomar y estirar. Y después voy a tener una recta, un segmento de recta, perdón, ¿ya? Y lo que vamos a pedirle a esa curva, vamos a pedirle que sea una curva simple y regular. ¿Qué significaba eso? De que, por un lado, la curva no se corta a sí mismo, ¿ya? O sea, no hay bueno, sí, no se corta a sí mismo en el intervalo abierto. Y regular significaba de que la velocidad, o sea, más bien, la rapidez con la que recorro la curva nunca es cero. Bueno, la velocidad de esa manera tampoco ya, pero
Ahí. Entonces, eso de acá significaba de que el R' de t acá es distinto de 0 para todo t en el AB. Y la curva simple significaba de que no se intersecta entre ellas. O sea, mientras estoy dentro del intervalo. O sea, lo voy a colocar por acá. R de T1 es distinto de R de T2. Acá, para todo. Para todo, vamos a achicar eso. T1 y T2, eso sí, en el intervalo abierto acá. A, B. ¿Ya? Porque, acuérdense, una curva puede ser simple y cerrada también. Cerrada es cuando el R de T1, o sea, R de A es igual a R de B, esencialmente, ¿ya? El punto inicial es igual al punto final. Ahora, acá ustedes pueden ver de que podemos generalizar el concepto que teníamos antes. Antes teníamos solamente funciones que estábamos integrando que eran más bien escalares. Pero ahora acá podemos generalizar eso fácilmente. De hecho, acá la parte importante es que esto de acá, este puntito, es el producto punto. Y ahora, ¿qué es el de R acá? El de R, ¿ya? Este es simplemente el vector de X, de Y, de Z. ¿Ya? Entonces, como la F, la función F, es una función F mayúscula en X, Y, Z, es una función del estilo F1 en X, Y, Z, ay, no me va a caber, coma F, no me cabe, F2 en X, Y, Z, perdón, tengo que apretar aquí un poco, F3 en X, Y, Z, bueno, ya, ahora sí, ya faltó un paréntesis, eso. ¿Ya? Entonces, de esta manera, si yo defino la integral, entonces, de línea de un campo vectorial ahora, de esta forma, con este de R que tengo acá, con el producto punto, este asunto se va a simplificar muchísimo, porque tenemos acá un punto, o sea, el parámetro, el t, va desde el principio hasta el final, ¿ya? Entonces, o sea, de A a B me refiero, ¿ya? Entonces, el R de t acá, en este caso, ¿ya? Esto es simplemente el X de t, Y de t, Z de t. Ya, y ahora, si miro acá, ¿qué es lo que obtengo al calcular ese producto punto? Lo único es que acá no tengo más espacio, pues. ¿Por qué no pueden al menos dejar un poco de espacio acá? Ya voy a ocupar acá el espacio arriba. Tenemos acá la integral sobre la curva gamma, dijimos, del F, acá un campo vectorial, producto punto, el de R. Ya, entonces, esto se traduce en, bueno, voy a dejar el gamma por acá. Acá tengo entonces F1 de X, Y, Z, F2 de X, Y, Z,
y F3 de X, Y, Z producto punto, el DR, bueno, ya, perdón, acá, producto punto, voy a escribir al tiro el vector acá, producto punto con el de X, de Y, de Z. ¿Ya? Entonces, al tomar ese producto punto, ahora voy a poder separar esa integral en 3 integrales sobre la misma curva, porque me queda F1 en X, Y, Z por dx, más la integral de F2 en X, Y, Z por dI, más la integral sobre la gama del F3 de X, Y, Z de Z. ¿Ya? Y ahora, bueno, acá todavía no podemos ver el asunto de cómo podemos calcular eso, porque dijimos R es, a ver, acá abajo lo anoté, R de t es X de t, Y de t, Z de t. ¿Ya? Entonces, acá de nuevo utilizamos o abusamos de la notación de Leibniz. Dividimos aquí por dt y multiplicamos por dt. ¿Ya? Entonces, este asunto nos quedaría. Y ahora, como vamos a utilizar t, podemos colocar los límites de integración entre a y b. Entonces vamos a tener f1 en x de t, y de t, z de t, por, entonces nos queda por el dx a dt, dx a dt, por el dt, más, y después lo mismo para la otra parte, de a hasta b, de f2 en x de t, y de t, z de t, por di a dt, por dt, más, y acá la última entre a y b, de f3, entonces de x de t, y de t ahora, y z de t. Acá dejamos todo en función de t, por el de z a dt, por dt. Y ahora el tema es que, ya lo voy a marcar acá, este de x a dt por dt, en sí esto, o sea, bueno, a ver, no, ahora no puedo borrar ahí. Bueno, ya, el tema es que eso es x' por dt, ¿cierto? Acá tengo el y', y acá tengo el z'. Y ahora, miren acá, esto sería con el r'. Lo que pusieron acá, el de r a dt, el producto punto. Y todo eso de t. ¿Ya? O sea, por eso escribieron esa integral acá de este formato. ¿Ya? Pero en la práctica, lo que ustedes van a ocupar va a ser la parametrización en t, y acá lo único es que no hay que olvidar acá entonces el x', el y' y el z'. ¿Ya? Dependiendo de la componente en la que estamos. Pero ahora acá obtenemos entonces esa expresión de acá.
Entonces, acá lo pusieron así nomás como definición, pero con las explicaciones aquí de las notaciones, acá se puede ver de que, digamos, cómo se obtiene, ¿ya? Eso. Ahora, es como, bueno, está evaluado en la curva, ¿ya? Porque claro que aquí estamos solamente considerando los valores del campo, que está definido en todo el espacio, pero solamente estamos considerando los puntos de la curva. Ya, entonces acá F tiene que ser continua, bueno, en un abierto que contenga a la curva gamma, ya, pero no tiene que ser continua en todo el espacio. Bueno, eso lo pusieron acá como primer comentario. Eso es como para soltar un poco las restricciones que habían puesto. Y acá, en este caso, como gamma es una curva suave y regular. Bueno, suave, no, pero pusieron simple. Acá pusieron simple y ahora es regular. Bueno, suave era de que eh, la parametrización de la curva no se anula. Y bueno, además, perdón, no se anula, la velocidad, ¿ya? O sea, la derivada de la parametrización no se anula, ¿ya? Bueno, acá bueno, si no es eso en todas partes, en el sentido de que si yo tengo una curva en R3 que hace esto, por ejemplo, acá con una esquina, acá otra esquina, ¿ya? Entonces, acá esa curva eh, la podemos considerar suave, pero solamente dentro de los intervalos hasta que yo tenga una puntita o un corte. O sea, de hecho, bueno, ya, pero incluso la curva podría seguir por acá, ¿ya? El tema es que en situaciones donde tengo una esquinita o donde tengo derechamente un corte acá, entonces para esos casos ahí la función no es derivable, la derivada no existe, ¿ya? Entonces, pero igual vamos a poder integrar si lo hacemos en los trozos donde sí se comporta bien la función o la curva, ¿ya? Eso es lo que están indicando acá. Acá, en ese caso, acá hay 2 puntos donde la curva no es necesariamente suave. Entonces ahí toman siempre los 3 trozos, ¿ya? Simplemente. Ahora, bueno, a propósito, eso de acá se puede hacer en general también, aunque la función sea suave en todo el tramo, lo podríamos recortar por trozos, pero ¿para qué hacerse más trabajo? ¿Ya? Entonces, eso. Acá, eso es otra notación para eso lo que estábamos viendo arriba. Entonces colocan aquí directamente las funciones coordenadas. Entonces la primera es respecto a X, la segunda respecto a Y la tercera respecto a Z, ¿ya? O sea, esto de acá es otra notación que también se utiliza mucho para indicar ese tipo de integrales que estamos definiendo acá. Entonces, acá ahora por fin pusieron un ejemplo. Acá, bueno, con una hélice parametrizada común y corriente, una hélice circular con radio 1 y el campo, bueno, acá también se pusieron bien creativos, como bien, eh, es bien simple también, ¿ya? Entonces, acá lo primero que necesitamos, acá acuérdense, de X, ya, si queremos pasar al parámetro T, el de X es entonces el de X a dt por dt, ¿ya?
y análogamente para los otros parámetros. Entonces, igual necesitamos calcular las derivadas de las componentes acá de la parametrización de la curva. Acá lo hicieron. Y entonces evaluamos la f en lo que es el r de t. Entonces acá el coseno es x de t, el seno es y de t y t es igual a z de t. ¿Ya? Y luego formamos acá el producto punto. Y acá, en este caso, al tiro nos queda la integral completa solamente o sea, si utilizamos esa parte de acá, nos queda todo al tiro solamente en función de t. Y esa integral después, acá en particular, fíjense, acá esto se cancela con esto, así que el cálculo aquí es súper difícil, ¿ya? Y vamos a obtener ese valor. Ups. Chiquillos, casi me... Es que estaba viendo, estamos en la hora y tengo después otra clase. Entonces dejamos las cosas hasta acá. Para la próxima vez, no sé si vamos a quizás avanzar acá con eso un poco, o la otra cosa es que definitivamente con el Stuart para tener los gráficos mejor, ¿ya? O probablemente vamos a hacer ambas cosas. Pero con eso de acá, ustedes pueden ver aquí, lo único que estamos haciendo acá es que estamos definiendo un nuevo tipo de integral, pero utilizando el tipo de integrales que ya conocemos. ¿Ya? Entonces, eso. Ya, entonces, ¿están repletos de dudas y consultas o no mucho? ¿O se rindieron?